Lo vamos a empezar a ocupar el sábado o el jueves. Posesión. Apunte agregado, con agregado el censo, este es el mismo que ya tenían. El censo es un material que subí, que son pocas hojas para que entendamos bien qué es el derecho real de censo, sin perjuicio de que está también señalado en este otro apunte. Los derechos reales limitados del dominio, donde está bien explicado lo que es el usufructo, la propiedad fiduciaria, ¿cierto? Y todo lo que tiene relación con las facultades, ¿cierto?, a propósito de estos derechos reales. Y esto es lo que ya teníamos, ¿ya? No son pocas hojas y todo tiene alusión al código, por lo tanto tenemos que estudiar por el código, ¿ya? Y lo que hablamos, que es la discusión doctrinaria, o lo que explicamos, lo que está en las láminas, es para efectos de entender, pero lo que debemos estudiar es lo que dice el código, ¿ya? No podemos estudiar sin el código, así como también yo les decía a propósito del acto jurídico y a propósito de todo lo que es derecho civil, ¿ya? Ahora, muchas veces el éxito académico de los estudiantes y las estudiantes también tiene que ver con las metodologías ya evaluativas. Entonces muchas veces, claro, vamos a evaluar la oralidad, ¿cierto? Pero acá la única que habla soy yo. Entonces, esa facultad o capacidad de ustedes, yo la desconozco y la voy a conocer al minuto de la prueba. Entonces creo que sería un ejercicio bastante bueno para ustedes que el sábado voluntarios y voluntarias puedan participar de una interrogación oral y que el resto del público esté atrás, en silencio, ¿ya? Para que podamos ver cómo corregiría, ¿cierto? Lo que ustedes dicen, por supuesto, sin nota. Es solamente para hacer el ejercicio, para que ustedes vean. De repente uno no se da cuenta que se bloquea, uno no se da cuenta que tiene alguna muletilla, a veces quiere definir y dice es cuándo, y digo eso no va, es cuándo, tenemos que definir de otra manera, el lenguaje coloquial también, etcétera. Por lo tanto, les quiero plantear que el sábado podemos hacer ese ejercicio con voluntarios y voluntarias. ¿Algún voluntario o voluntaria que se ofrezca ahora? Ya, perfecto, ya, con eso es suficiente y vamos a hacer eso después del almuerzo. Partimos con la clase y después del almuerzo hacemos ese ejercicio, ¿ya? Entonces, como ustedes van a entender que vamos a interrogar hasta el concepto de tradición. Todo lo que hemos visto hacia atrás, hasta el concepto de tradición. Porque, claro, para el ejercicio, no para la prueba, para el ejercicio. Cosa de que, porque ustedes también para la prueba van a tener todo estudiado. Entonces yo les voy a preguntar, ¿cierto? Viene, clasificación, derechos reales, accesión, ocupación, hasta el concepto de tradición, ¿ya? Entonces ahí interrogamos y hacemos el simulacro de la prueba. Eso significa una silla acá estoy yo, acá va a haber otra profesora, ¿cierto? Y el curso atrás en silencio. Ahora, muchos cursos, y cuando yo era coordinadora me oponía y tenía que como un poco intervenir en eso, se ponían de acuerdo, nadie entra. Y el que quería entrar, porque había varios que querían entrar, estaba amenazado con todo. Y decía, las pruebas son públicas. Y después cuando ustedes se desempeñen en tribunales, todo es público. Entonces ese también es un factor que hay que manejar, que atrás puede haber gente a lo mejor deseando que les vaya mal. Con la misma actitud podría estar la contraparte en un juicio. Eso también hay que vencerlo y mientras más uno lo conozca y más luego lo venza, mejor. Pero ahora que yo ya no soy la coordinadora, no tengo esas facultades para decir son públicos, tienen que entrar. Pero yo los llamo a no tener esa práctica, porque es una mala práctica. Ahora, el que no quiere entrar, por supuesto que no entre, pero hay gente que quiere entrar, y quiere entrar para escuchar, quiere entrar para aprender, quiere entrar para ver, no importa por la intención que sea, pero bueno, eso se los dejo como inquietud, pero sé que los cursos tienden a organizarse, no entra nadie, y el que entra, poco menos que un mal compañero o compañera. Eso no es así para mí, que ya no soy estudiante, porque también pasé por lo mismo, ¿cierto? Así es que, pero bueno, ya, entonces el sábado hacemos ese ejercicio y ahí vemos, ¿cierto?, ese resultado. Pongamos los celulares en silencio para que comencemos la clase.
¿Alguna duda a propósito de la ocupación y la accesión a propósito del estudio que hicieron el fin de semana? ¿Quién tiene una duda? Ah, ya. Ya, habíamos hablado, ¿cierto? Estábamos de la tradición, después vimos el otro apunte a propósito de la recapitulación, ¿cierto? Yo tengo una duda, pero no tiene que ver con la tradición ni la ocupación. Cuando usted habla acerca del dominio, habló acerca de la enajenación. Esa no me queda claro. Como Ya. Cuando hablamos de las facultades del dominio, ¿cierto? Usar, gozar y disponer. Disponer tiene, ¿cierto?, dos acepciones, ¿cierto? Una de ellas es la facultad que tienes tú de sacar de la esfera de tu patrimonio ese derecho real, ¿cierto?, a propósito de que tú enajenas la cosa. Entonces, cuando tú dispones de la cosa, puedes enajenarla. ¿Y qué significa enajenarla? Hacerla ajena. ¿Y cómo la haces tú ajena? Desprendiéndote del dominio de ella. ¿Y cómo te desprendes del dominio? Abandonas la cosa, por ejemplo, para que otro la haga suya. ¿Pero qué cosa abandonas para que otro la haga suya? Las cosas corporales muebles, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si tú abandonas una propiedad raíz? ¿Deja de ser tuya por el mero abandono? No. ¿Hasta cuándo va a ser tuya? Dos situaciones, no se apresuren. Si tú la abandonas y no tienes ningún acto, ¿cierto?, respecto de esa cosa, ¿cuándo deja de ser tuya? Veamos. Cuando otro la adquiere por prescripción. Ya, otro la adquiere por prescripción adquisitiva, perfecto. ¿Y cuál sería otra situación? El tema de la causa de muerte, ¿no? Ya, alguien la hereda, pero para eso tú has fallecido y operado un modo de adquirir mortis causa. ¿Ya? Entonces, cuando tú dices enajenar, ¿cierto?, también lo podemos asociar a lo que implica la enajenación, que es la entrega de la cosa. Pero cuando hablamos de la entrega, no es la mera entrega o la simple entrega, que tiene que ver con los títulos de mera tenencia, sino que estamos hablando de la entrega a propósito de la tradición. ¿Ya? No sé qué duda te queda. Ese era el concepto de enajenar. Hacer ajeno. Hacer ajeno. Y cuando tú haces algo que era tuyo, ajeno ya no es tuyo. ¿Y qué es lo que era tuyo? Las cosas con respecto a las cuales tú tenías el dominio, que se llama también propiedad. Ahora, esta facultad de enajenar también la analizamos a propósito de la validez de las cláusulas de no enajenar y cómo estas, ¿cierto?, entraban la libre circulación de los bienes y cómo, ¿cierto?, los autores analizan esta situación a propósito de que es uno de los principios de nuestro ordenamiento privado. Y ahí hablábamos, ¿cierto?, y distinguíamos enajenación, entrega, ¿cierto?, a propósito de las facultades del dominio. ¿Ya? Y no olviden cuál es el sentido y alcance de usar, de gozar, de disponer. ¿Ya? Ahora, ahí también después veíamos el contenido activo a propósito de las facultades, ¿cierto? La enajenación es parte del contenido activo del dominio, las facultades que tú tienes. El contenido pasivo, veíamos, ¿cierto?, las obligaciones reales, ¿cierto? Y veíamos algunas situaciones que analizábamos después a propósito de lo que hoy día podría entenderse como una obligación pasiva que preguntaban ustedes, por ejemplo, la obligación de pagar los gastos comunes, la propiedad horizontal, ¿cierto? O colectiva también. O colectiva en el sentido, entre comillas, de que hay varios dueños, ¿cierto?, obligados al pago de la mantención de los inmuebles. Ya, después. Esto parece que no lo vimos. Hasta aquí quedamos, ¿cierto? Porque después de que hablábamos de la ratificación a propósito, ¿cierto?, del estudio de los artículos, ¿cierto?, decíamos que pareciera ser que ahí hay una contradicción, ¿cierto?, a propósito de lo que nosotros sabemos de acto jurídico y lo que es tradición, porque cuando no hay voluntad, pero después se puede ratificar esa ausencia de voluntad, uno podría decir, pero es que el acto no nació entonces, porque faltó un requisito de existencia. Entonces veíamos esa discusión, ¿cierto?, y este análisis de la doctrina. Tercer elemento, el elemento causal. La tradición es el cumplimiento de una obligación en la que el deudor asume la responsabilidad de transferir el dominio a su acreedor. El deudor es el tradente y el acreedor es el adquirente. ¿Por qué? ¿Por qué en esta figura de la tradición hablamos de un deudor y un acreedor?
¿Y por qué el deudor es el tradente y el acreedor es el adquirente? ¿De qué? De la entrega de la cosa, no de la cosa, de la entrega de la cosa. ¿Y por qué está obligado el tradente a entregar la cosa? Porque esa obligación emana del título. ¿Y qué es el título? Un título traslaticio de dominio. ¿Y a qué responde este título? A un contrato, por ejemplo, de permuta, por ejemplo, de compraventa. Y si yo digo de arrendamiento, no, porque ahí estamos en el ámbito de derechos personales, meros tenedores, ¿cierto? No estamos en el ámbito de, ¿cierto?, lo que nosotros estamos hablando. Entonces, el tradente es el deudor de la entrega de la cosa y el adquirente es el acreedor, porque él puede exigirlo. ¿Por qué? Porque son obligaciones que emanan del título. ¿Ya? Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Siempre la tradición requiere de un antecedente, que es el que hace surgir la obligación de transferir la propiedad. Ese antecedente es el título, ¿ya? Porque la tradición es el modo. Recuerden que título y modo deben operar. No hay entrega si no hay título. Pero si no hay modo, el mero título no nos basta. El acuerdo entre la cosa y el precio no hace que Débora aprenda materialmente las cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de los bienes muebles. Por lo tanto, es título y modo, ¿ya? Este antecedente es lo que sirve de fundamento y justificación de la tradición, el título. ¿Por qué debo tradir? Porque tradir significa, ¿cierto?, hacer la tradición. Porque estoy obligado. ¿De dónde? Del título, ¿ya? Este título debe reunir dos requisitos: que sea traslaticio de dominio y que sea válido, ¿ya? Ahora, en cuanto a que sea válido el título en sí mismo, o sea, como acto jurídico que haya nacido a la vida jurídica exento de vicios, ¿cierto?, que haya nacido perfecto a la vida jurídica, y entre las partes, respecto, ¿cierto?, entre las cuales se celebra este acto, no hay error que invalide, ¿cierto?, el título. Por lo tanto, el título es válido respecto de las partes y el título es válido en sí mismo. Respecto de que sea traslaticio de dominio, tenemos claro que hay otros títulos que no son traslaticios de dominio, ¿cierto? Por lo tanto, debe ser traslaticio de dominio porque debe habilitarnos para adquirir el dominio, ¿ya? Y ahí, ¿por qué sé yo que tiene que ser compraventa, por ejemplo? ¿Por qué yo celebro un contrato de compraventa? Se los voy a resumir aplicando la materia de acto jurídico, porque yo conozco la compraventa, sé los efectos, eso es lo que quiero y eso es lo que regula el derecho. Entonces, por eso yo celebro ese contrato y no arrendamiento. Cuando quiero vender, yo sé que debo entregar la cosa si soy el vendedor, sé que debo pagar el precio si soy el comprador. De lo contrario, tendríamos, ¿cierto?, una situación anulable, ¿ya? Entonces, el elemento causal, la causa de la tradición, ¿cierto? ¿Por qué se realiza la tradición? Porque es una obligación que emana del título. Y las obligaciones se contraen para cumplirlas. Los derechos personales nacen para extinguirse, ¿ya? El elemento formal, elemento de la tradición, es, ¿cierto?, consustancial a la tradición, el elemento formal. Forma en que el tradente debe entregar la cosa al adquirente. Y ahí, ¿cierto?, tenemos que distinguir la tradición de derechos reales sobre cosas corporales muebles. O sea, la forma va a depender de qué cosa es la que estamos entregando. Cosas corporales muebles, tradición sobre derechos reales sobre cosas corporales inmuebles, tradición del derecho real de herencia, tradición de derechos personales o créditos, tradición, y ahí vamos a analizar la A. Esta la vamos a... No, a ver, después ustedes la pasan para la otra lámina. A ver, tradición de derechos reales sobre cosas corporales muebles. Un ejemplo, ¿de qué estaríamos hablando, por ejemplo? Aplique. Ya. El dominio respecto de un vehículo. Ahí sí, ¿cierto? Porque estamos hablando de derechos reales. ¿Qué derecho real? El dominio. ¿Respecto de qué? De un auto. Porque el auto es una cosa corporal mueble. ¿El auto es un semoviente? No. Se mueve aparentemente solo, pero no se mueve solo. Sabemos que es una fuerza mecánica, ¿cierto?, que hace que se mueva. Los únicos semovientes son los animales. Ya. Tradición de derechos reales sobre cosas corporales inmuebles. Por ejemplo,
Dominio respecto de bienes raíces, ya. Tradición del derecho real de herencia. Entonces nosotros decíamos, pero ¿cómo voy a hacer tradición del derecho real de herencia si dijimos que los pactos de sucesión futura? Entonces uno dice, es que no tiene nada que ver eso. Una cosa son los pactos de sucesión futura, donde es el causante el que se compromete con determinadas personas. Eso es lo que tiene objeto ilícito, salvo, ¿cierto?, la excepción que ya conocemos a propósito, ¿cierto?, de este cuarto. Ya. Aquí cuando hablamos del derecho real de herencia, el causante ya no está. Yo ya soy titular de un derecho real de herencia y yo como titular de ese derecho real lo ingreso a mi patrimonio y eso yo puedo, ¿cierto?, disponer de él. Y ahí hablamos de cómo yo hago esa entrega, esa tradición de mi derecho real de herencia. No estamos hablando de, ¿cierto?, las asignaciones, no, eso tiene que ver con el causante, ¿ya? Tradición de derechos personales o créditos. ¿Qué creen que es eso? ¿Por qué un derecho personal es un crédito? Ya, alguien dice lo pago yo, crédito hipotecario. Pongan atención. Pongan atención, olvidemos la palabra crédito, asociarlas a sumas de dinero que alguien le presta a otro y que ese otro debe pagar. No, crédito es en el ámbito de las obligaciones, ¿cierto?, la dimensión activa. El acreedor es el titular de un crédito respecto de un deudor en cualquier relación jurídica que diga relación con las obligaciones. Por lo tanto, volvemos a la fuente de las obligaciones, ya sea por un contrato, un cuasicontrato, un delito, un cuasidelito o la ley. Hay personas que están obligadas para conmigo. Todas esas personas que están obligadas para conmigo son mis deudores. Y si son mis deudores, yo soy su acreedora. Y si la relación tiene que ver con un contrato bilateral, ambos somos deudores y acreedores a la vez, pero de cosas distintas, ¿cierto? Entonces, yo soy titular de un crédito, entonces puedo exigir el pago, ¿cierto?, que es una forma de extinguir, pero puedo exigir el cumplimiento, la satisfacción de ese crédito, que es más correcto que decir del pago, de quien sea el deudor. Débora. Pero resulta que ese crédito yo puedo cederlo a un tercero y yo salir de esa relación jurídica y otro se transforma en el sujeto activo que le va a exigir a Débora el cumplimiento. Y esa es la figura de la cesión de créditos a propósito de las obligaciones. Por lo tanto, crédito, hay que sacarse esa idea de el dinero, el banco, los préstamos. No, crédito y acreedor, estamos hablando de obligaciones. Así como cuando en acto jurídico decíamos contrato, hay que olvidarse del documento escrito, la firma y el notario y el debe y todo eso. No, contrato es, ¿cierto?, un acuerdo de voluntades y cumplido, ¿cierto?, los demás elementos de la definición. Entonces, los derechos personales, ¿cuál es el concepto de derecho personal? Ya que por un hecho suyo o la sola disposición de la ley han contraído las obligaciones correlativas. Y derecho personal o crédito, derecho personal o crédito. Entonces, el titular del crédito es el acreedor. Y ese titular del crédito puede, ¿cierto?, entregarlo a otro. Y cuando lo entrega a otro, tradición. Y ese es el modo. Entonces ahí vamos a ver la cesión de créditos. Eso se va a profundizar en obligaciones, pero ahora tenemos que tener, ¿cierto?, esta idea de que también podemos adquirir un crédito a propósito de la tradición de derechos personales, ¿ya? Por eso que se acuerdan cuando decían la tradición sobre cosas corporales, a propósito de muebles e inmuebles, pero también a propósito de cosas incorporales, cuando hablábamos de los derechos personales. ¿Se acuerdan que era una excepción y que lo estudiamos? Ya, eso vamos a ver cómo se hace. Derechos personales o créditos. Entonces, derechos reales sobre cosas corporales muebles. Ustedes dijeron un auto, está perfecto. Entonces ahora yo les digo, ¿cuál es el concepto de cosa corporal mueble? Las cosas corporales son...
Ya, las cosas corporales se pueden percibir con los sentidos, una casa o un libro. Ahí tenemos las muebles e inmuebles. Las muebles, las que pueden desplazarse de un lugar a otro, etcétera, etcétera. Las inmuebles, lo contrario, ¿ya? Ahí vamos a ver cómo se hace la tradición. La tradición de una cosa corporal mueble, 684. Lo leemos del código y además de la lámina, ya. Código Civil 684. Por favor, calmadamente, porque después vamos a ir analizando número por número. Artículo 684. La tradición de una cosa corporal mueble deberá hacerse significando una de las partes a la otra que le transfiere el dominio y figurando esta transferencia por uno de los medios siguientes. 1. Permitiéndole la aprehensión material de una cosa presente. 2. Mostrándose. 3. Entregándole las llaves del granero, almacén, cofre o lugar cualquiera en que esté guardada la cosa. 4. Encargándose el uno de poner la cosa a disposición del otro en el lugar convenido. Y 5. Por la venta, donación u otro título de enajenación conferido al que tiene la cosa mueble como usufructuario, arrendatario, comodatario, depositario o a cualquier otro título no traslaticio de dominio, y recíprocamente por el mero contrato en que el dueño se constituye usufructuario, comodatario, arrendatario, etc. Ya, vamos a, antes de ver la lámina, vamos a entender uno a uno. Leamos de nuevo el artículo, lees el primer número y ahí te detienes para explicarlo. Artículo 684. La tradición de una cosa corporal mueble deberá hacerse significando una de las partes a la otra que le transfiere el dominio y figurando esta transferencia por uno de los medios siguientes. Hasta ahí, por uno de los medios siguientes. Estas son las formas de hacer la tradición. Entonces partimos de lo más general, ¿cierto? Y vamos viendo otras situaciones. La primera. Permitiéndole la aprehensión material de una cosa presente. Ya, o sea, te la paso, ¿cierto? Y tú la tomas, permitiéndole la aprehensión material. Después vamos a ver que la doctrina también nos va a aportar ciertos elementos a propósito de ello, pero vamos a ir viendo caso a caso. Ya, segundo. 2. Mostrándosela. Ya, ahí está y ahí vamos a ver brevi manu, larga manu, van a ver ustedes algunas expresiones de los autores. 3. Entregándole las llaves del granero, almacén, cofre o lugar cualquiera en que esté guardada la cosa. Ya, porque al entregar la llave, ¿qué estoy haciendo? Permitiéndole que ¿cierto? Haga suya y que la aprenda, la aprehensión material, perfecto. 4. Encargándose el uno de poner la cosa a disposición del otro en el lugar convenido. Ya, ¿cómo es eso? Ya, conviene, muy bien, ¿cierto? ¿Y quién es el que debe cumplir ahí con llevar la cosa a ese lugar convenido? El tradente, ¿cierto? Ya, después vamos a ver a propósito detalles de eso. Lo que ahora quiero es que imaginemos las posibilidades, ya. Quinto. Ya, ahí el quinto, ese me lo van a explicar ustedes. Por la venta, donación u otro título de enajenación conferido al que tiene la cosa, mueble como usufructuario, arrendatario, comodatario, depositario o a cualquier otro título no traslaticio de dominio, y recíprocamente por el mero contrato en que el dueño se constituye usufructuario, comodatario, arrendatario, etc. Ya, en ese número 5, en la primera parte, ¿quién me la explica? ¿A qué se refiere? Si hay un estudiante que está en calidad de usufructuario, arrendatario, comodatario o depositario, el dueño podría enajenar o donarle la casa. Ya, pero ¿cómo está bien la idea? Pero explícamelo más preciso. El que tiene la cosa, ¿en qué calidad la tiene? En calidad de mero tenedor. ¿Por qué título? Porque la tiene por usufructo. ¿Qué otra cosa dice ahí el código? Arrendatario. Depositario. Ya. No, donación no. Ya. Yo estoy arrendando una casa y el propietario me la vende. Eso es lo que está señalando. Cualquier mero tenedor
que tenga la cosa con ese título de mera tenencia, adquiere el dominio por un título traslaticio de dominio. Lee solamente la primera parte para que les quede claro y si alguien no lo entiende me lo pregunta. Les voy a poner de nuevo el ejemplo. Por ejemplo, el arrendatario tiene la cosa como mero tenedor, pero el dueño de la cosa se la vende a este arrendatario. Al vendérsela al arrendatario lo está convirtiendo en propietario. Entonces, ahí se entiende, ¿cierto? Estamos hablando del arrendatario de una cosa corporal mueble. Estoy arrendando una silla, por ejemplo, ya. Y resulta que después me venden la silla. Yo ya tengo la cosa. Se entiende hecha la tradición por la celebración de este nuevo acuerdo, que es este contrato que me transforma de mera tenedora a propietaria o dueña. Ya, entonces leamos solamente esta primera parte para que realmente nos quede claro. Por la venta, donación u otro título de enajenación conferido al que tiene la cosa mueble como usufructuario, arrendatario, comodatario, depositario o a cualquier otro título no traslaticio de dominio. Ya, si no es traslaticio de dominio, son títulos de mera tenencia. A cualquier otro título. Entonces, ¿quién se hace dueño acá en esta afirmación del código? El que era mero tenedor, el que tenía la cosa, pero como mero tenedor, y adquiere el dominio porque, ¿cierto?, celebra con el dueño un acto que tiene que ver con un título traslaticio de dominio. ¿Está claro? Perfecto. La segunda parte, pongan atención para que me la expliquen. Y recíprocamente por el mero contrato en que el dueño se constituye usufructuario, comodatario, arrendatario, etc. ¿A qué se refiere esta parte? A lo mismo, pero a la inversa. El dueño se transforma en mero tenedor, porque el dueño vende la cosa y permanece en la cosa, ¿cierto?, usando la cosa como arrendatario, por ejemplo, o como usufructuario. En la primera parte del artículo es el mero tenedor que se transforma en dueño. En la segunda parte, ¿cierto?, es el dueño que se transforma en mero tenedor. ¿Ya? Profesora, una consulta, porque esto aplica para las cosas muebles, pero para las inmuebles no es... No, a las inmuebles las vamos a estudiar aparte. Lo primero que estamos viendo acá, la A. Después vienen en la B las cosas corporales inmuebles. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que tener absolutamente claro, las cosas corporales. Perfecto. Tiene un C real, puede ser precedido por los sentidos. Ya, ahí las divido. Muebles e inmuebles. Hay un paralelo que vimos respecto a las cosas corporales, muebles e inmuebles. Una de ellas, de la diferencia, es cómo se hace la tradición respecto de ellas. Entonces, para solo las corporales muebles, aplicamos, ¿cierto?, el artículo 684 y ahí tiene 5 numerales que ustedes deben saber los 5, no de memoria, por supuesto, para explicarlos y aplicarlos, además, a ejemplos concretos, ¿ya? Cosas corporales muebles. Entonces, significando una de las partes a la otra, que se refiere al dominio, el tradente tiene el significado al adquirente, el que está refiriendo al dominio, figurando significación por unos siguientes medios, ya. Le significa, le transfiere el dominio, no lo puede hacer de cualquier forma, sino que lo tiene que hacer por uno de los medios que la ley señala, porque el artículo así señala, ¿cierto?, de una de las formas siguientes. Permitiéndole la aprehensión, ahí falta una H, material de una cosa presente, agreguen la H. Es aprehensión, no aprehensión. Aprehensión. El tradente le permite al adquirente que tome, aprenda la cosa cuya tradición le está haciendo. La mayoría de los autores piensa que para que se produzca la tradición es necesario que el adquirente aprenda la cosa, la tome, ¿cierto?, la tenga para sí. Basta con que el tradente le permita aprender la cosa y desde ese momento quedará cumplida la tradición para un sector de la doctrina. Otro sector de la doctrina dice no, hay que verificar la aprehensión material. Pero la verdad es que permitiéndole la aprehensión, eso es lo que debe verificarse, mostrándosela. Y eso es lo que se llama longa manu, mostrándosela, ¿ya? Entregándole las llaves del granero, almacén, cofre o cualquier otro lugar donde esté guardada la cosa. Ahora, aquí, tradente no hace entrega de la cosa tradida al adquirente,
porque no está a la vista de las partes. La cosa tradida está en un almacén, ¿cierto?, en un granero. El tradente le entrega las llaves del lugar y desde ese momento en que el adquirente recibe las llaves, la tradición está perfeccionada, porque con ese medio él va a poder aprender las cosas, ¿cierto?, para hacerlas suyas. Para que se produzca la tradición no es necesario que el adquirente vaya al lugar y abra, porque es una tradición simbólica, ¿ya?, pero hecha con esa intención. Es una entrega simbólica. Las llaves se tienen que entregar materialmente, encargándose el uno de poner la cosa a disposición del otro en el lugar convenido. Acá no estamos más que leyendo lo que ya les expliqué, lo que pasa es que ahora lo estamos explicando más. Lea, Camila, la lámina, por favor. Encargándose el uno de poner la cosa a disposición del otro en el lugar convenido, el tradente asume el encargo de poner la cosa traída a disposición del adquirente en un lugar en que ellos mismos acuerdan. No hay aquí una entrega física de la cosa, sino que la tradición... Tradicio, se puede decir tradicio, la tradición. Sino que la tradición se hace mediante la celebración de un acto jurídico y este es un contrato. Ese contrato es un mandato porque el tradente asume el mandato de entregar la cosa al adquirente en un lugar determinado. La tradición está realizada cuando se celebra el acuerdo. No es necesario que el acuerdo se haya cumplido. Normalmente esta forma de tradiciones contendrá en el mismo contrato que le sirve de título a la tradición y será una cláusula de este contrato. Mandato desde el punto de vista de la obligatoriedad. Ya, explíquemelo, Camila, ahora usted, lo que está ahí, porque efectivamente aquí no nos estamos refiriendo al mandato, ¿cierto?, como contrato de mandato, sino que como un mandamiento, como un mandato, como una obligación a cumplir. Por eso es que está puesto como un sinónimo, como una palabra en un sentido coloquial. No es el contrato de mandato, de representación, no. Mandato es como decir, yo tengo el mandato de por la universidad de enseñarles a ustedes. ¿Ya? Ya. ¿A qué se refiere esto? Que hay una tradición, pero no hay una entrega física de la cosa, entonces se asume que... Estamos hablando de específicamente cuando el código dice entregando la cosa en el lugar convenido. ¿A qué se refiere este lugar convenido y cuándo se entiende cumplida la tradición? O sea, no es como que va a ir a un lugar y le va a pasar la cosa, sino que yo creo que mediante el contrato está establecido. ¿Qué está establecido en el contrato? El lugar en donde se va... El lugar convenido, el mismo título, ¿cierto?, del cual emana esta obligación de hacer la tradición, es decir, el contrato de compraventa, en una de las cláusulas va a tener, ¿cierto?, el lugar convenido. Y eso va a ser, ¿cierto?, lo que van a cumplir las partes. A eso se refiere, en el lugar convenido, que va a ser, ¿cierto?, generalmente una cláusula del mismo título, ¿cierto?, que es el antecedente jurídico de esta tradición. Va a ser una cláusula, ¿ya?, en el lugar convenido. Pero también podría ser que, posterior a la celebración del contrato, las partes acuerden un lugar convenido. Te la entrego mañana en la plaza. Ya, eso depende, ¿cierto?, de la autonomía y la voluntad. Estamos hablando de los bienes muebles, ¿cierto?, cosas corporales, por lo tanto, la autonomía de la voluntad ahí tiene plena aplicación. Pero acá estamos hablando, ¿cierto?, de el sentido del lugar convenido a propósito de una cláusula del título. ¿Ya? Otro voluntario que lea la lámina. La venta, donación u otro tipo de enajenación conferido al que tiene la cosa mueble como usufructuario, arrendatario, comodatario, depositario o cualquier otro título no trataticio de dominio. Ya. Recíprocamente por el mero contrato en que el dueño se constituye en usufructuario, comodatario, arrendatario, etc. Se dividen en dos. 5A, tradicio previmal, 5B, Constituto possessorium o constitut possessorium. Lo que yo les expliqué, cuando el mero tenedor se transforma en dueño o cuando el dueño se transforma en mero tenedor, es lo que en el derecho romano, ¿cierto?, se hablaba de traditio brevi manum y en el segundo caso constituto possessorio.
El dueño, ¿cierto?, se transforma en mero tenedor en el segundo caso, y en el primer caso el mero tenedor se transforma en dueño. La misma cosa que ya estaba, ¿cierto?, ocupando, entre comillas ocupando, ¿cierto?, pasa a, ¿cierto?, ser de su dominio. El título de mera tenencia luego, ¿cierto?, se reemplaza por un título traslaticio de dominio. Esa es la tradicio o tradición brevi manu. Y cuando el dueño se transforma en mero tenedor, hablamos de la figura del constituto posesorio. Cuando hablamos de la muestra, hablamos de la larga manu, ¿ya? Esos son aportes que vienen del derecho romano, que seguramente el profesor Bertolucci hizo alusión a ello. Bueno, a lo mejor sí, no, pero a lo mejor no se acuerdan, porque ustedes no se acuerdan de lo que les dije yo la semana pasada. Así es que no les creo mucho. Ya, entonces ahí está explicado lo mismo que ya explicamos, ¿cierto? A propósito del último número de este artículo. Ahora, estas formas del 684 ¿son entregas reales u otras ficticias? ¿Todas son reales? ¿Qué dice la doctrina al respecto? Algunos autores piensan que son reales y otros ficticias. Nosotros, que era este profesor del cual tenemos nosotros la fuente, que es Peñafiel y otros, pensamos, ¿cierto?, que todos los numerales 684 son entregas ficticias o simbólicas, porque el número 1 no es necesario que el adquirente, ¿cierto?, tome la cosa tradida, porque basta con que quede a su disposición. Eso es una discusión bastante, en realidad, académica, si es ficticia o es real, en el sentido de si la toma materialmente, ¿cierto?, o no. Pero lo importante es que esta tradición de bienes corporales muebles debe permitir al adquirente ingresar la cosa a la esfera de su dominio, porque él debe quedar en la situación o posición del dominus, usar, gozar y disponer. ¿Qué más? Arbitrariamente ¿de qué? De la cosa. Limitaciones sin que sea contra ley o contra derecho ajeno. Por lo tanto, ¿cierto?, estamos viendo esa situación. ¿Pueden las partes acordar otras formas? A propósito del 684, los autores se dividen. Algunos dicen que sí, atendiendo los principios de la autonomía de la voluntad, otros dicen que no. El fundamento de los que dicen que no es a propósito principalmente del 19, número 24, que solo la ley puede prescribir los medios de adquirir el dominio. Y a propósito del 723, refiriéndose a la posesión, cuando dice que la entrega puede ser material o legal. Ya, por lo tanto, para estos autores no habría más forma, y otros autores señalan sí, a propósito de la autonomía de la voluntad. La verdad es que la mayoría de la doctrina señala que estas son las formas, las que están señaladas, ¿cierto?, en el artículo que nos leyó nuestra compañera, y también a propósito del tenor literal del artículo. Lee, por favor, de nuevo solo la primera parte, hasta antes del 1. Pongan atención para que me expliquen cuál es el tenor literal. La tradición de una cosa corporal mueble deberá hacerse significando una de las partes a la otra que le transfiere el dominio y figurando esta transferencia por uno de los medios siguientes. Ya, ¿cuál es el tenor literal que podría hacernos decir esas son las formas? Por uno de los medios siguientes. 2 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos. O sea, un número clausus. Esos son los medios. No y cualquier otro que las partes acuerden, o entre otros medios, etcétera. No es ambiguo. Deberá hacerse, etcétera, etcétera, y por uno de los medios siguientes. 2 puntos, 1, 2, 3, 4, 5. Si no fuera así, 6, cualquier otro medio que las partes acuerden, incluso podría decir dentro del margen del derecho, etcétera, etcétera, pero no está esa posibilidad. La doctrina está dividida. Hay quienes dicen sí, podría ser de otra forma, a propósito de la autonomía de la voluntad. Entonces, en el ejemplo que yo les decía, por ejemplo, no acordamos ahora el lugar convenido, pero lo acordamos después, el acto ya nació en la vida jurídica, y la autonomía de la voluntad después podría ser incluso otro acto. ¿Se acuerdan lo que veíamos en acto jurídico? Ya, 685. Leamos el 685. Voluntarios, voluntarias. Artículo 685. Cuando con permiso del dueño de un predio se toman en él piedras,
frutos pendientes u otras cosas que forman parte del predio, la tradición se verifica en el momento de la separación de estos objetos. Aquel a quien se debieren los frutos de una sementera, viña o plantío podrá entrar a cogerlos fijándose el día y hora de común acuerdo con el dueño. Ya, ¿qué es una sementera? De dejar la semilla. Ya, una siembra. Se refiere entonces acá a la tradición de frutos de una cosa raíz o de las cosas accesorias a la cosa raíz. Como la tradición significa constituir un derecho sobre una persona distinta al dueño, estamos frente a cosas inmuebles, pero que asumen la categoría de muebles por anticipación. ¿Se acuerdan que la relevancia de esa clasificación dice relación con reputar muebles a determinadas cosas a propósito de constituir derechos respecto de ellas? De lo contrario, si fueran reputadas inmuebles, la tradición se haría de otra forma, que es lo que vamos a estudiar después, porque serían bienes inmuebles, pero acá estamos hablando de las cosas corporales muebles. Por lo tanto, dentro de las cosas corporales muebles también vamos a incluir los muebles por anticipación. ¿Quién tiene el concepto de muebles por anticipación? Retrocedemos en nuestros apuntes. ¿Qué es un mueble por anticipación? Solo que se reputa mueble de una cosa. Ya, ¿dónde está eso regulado? ¿Dónde lo vimos? 571. A ver, leamos el 571. En voz alta. Ya, por favor. Los productos de los inmuebles y las cosas accesorias a ellos, como las hierbas de un campo, la madera y fruto de los árboles, los animales de un vivar, se reputan muebles, aún antes de su separación, para el efecto de constituir un derecho sobre dichos productos o cosas a otras personas que el dueño. Lo mismo se aplica a la tierra o arena de un suelo, a los metales de una mina y a las piedras de una cantera. Ya, la tradición de frutos, ¿cierto? Aun cuando los frutos estén todavía pendientes, se reputan muebles y tienen el tratamiento de las cosas corporales muebles. Por lo tanto, ¿cómo se hace la tradición de ellos? 685, ¿cierto? Nos señala la reglamentación al respecto. Entonces, la tradición, la separación que de ellos hace el adquirente con permiso del tradente. Acá el adquirente tiene derecho a entrar al predio del tradente en día y hora que ambos convengan. O sea, en el fondo le permite apreender, ¿cierto?, los frutos o la especie de que se trate. Cuando hablamos antes también de con permiso del dueño, ¿a propósito de qué figura? ¿Ya? ¿En qué? En la ocupación a propósito de la casa. Incluso la pesca podría ser, pero es la casa. ¿Ya? ¿Por qué podría ser? Podría ser porque todavía quedan 2 o 3 predios en que el terreno limita con el océano. Entonces podría estar cerrado, pero es una excepción así como de laboratorio, en que por tu terreno pase un río, por ejemplo. ¿Ya? Ahí es como tienes que pedirle permiso al dueño para acceder no al río, sino que tienes que pisar el terreno para pasar al río. La tradición de derechos corporales sobre inmuebles. Esto es muy importante, esto es lo que convoca, ¿cierto?, harto de nuestro estudio a propósito de los bienes inmuebles, y esto es lo que también requiere después en las causas de relevancia jurídica el patrocinio de abogados, ¿cierto?, a propósito de los bienes inmuebles. ¿Qué son los bienes inmuebles? ¿Qué tipo de cosas son? Sí, corporales. Corporales. ¿Y qué significa inmuebles? Que no se mueven. Ya. Están arraigados o no pueden mover sin que se destruyan. Ya, ahora. Bienes corporales, ¿cierto?, inmuebles. ¿Cómo se llaman también? Predios, bienes raíces, fundos, fincas, etc. Ya. La tradición se hace inscribiendo el título en el conservador de bienes raíces. Artículo 686.
Estoy mirando al compañero que... a propósito del conservador de bienes raíces, te estaba mirando a ti ya. Le había dicho a algunos compañeros que prepararan algo a propósito del conservador, después lo vamos a ver eso. Todo acto jurídico que se refiera a derechos reales constituidos sobre inmuebles es solemne. La solemnidad es la escritura pública y la forma de hacer la tradición es la inscripción de esa escritura pública, que es en el fondo el título. El título es solemne, la solemnidad de la escritura pública, y la forma de hacer la tradición es la inscripción de ese título en el registro que lleva el conservador de bienes raíces. Se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción del título en el registro del conservador. Leamos el 686. ¿Lo leo? Por favor. Se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción del título en el registro del conservador. De la misma manera se efectuará la tradición de los derechos de usufructo o de uso constituidos en bienes raíces, de los derechos de habitación o de censo y del derecho de hipoteca. Acerca de la tradición de las minas se estará a lo prevenido en el Código de Minería. Ya. Entonces, la inscripción del título en el conservador. ¿Por qué decimos que ello no prueba el dominio? ¿Por qué decimos que no es suficiente la inscripción para probar el dominio? ¿Qué no es suficiente? Uh-huh. Yo tengo mi título inscrito hoy día. Ayer me vendió mi departamento Claudio. Tengo el certificado de dominio vigente, libre de hipotecas y gravámenes. La escritura está perfecta, todo está perfecto, pero... ¿Me han hecho entrega ¿De la llave? No, yo ya está inscrito. Y figura dominio vigente, Cecilia Porto, inscrito en marzo, ¿a cómo estamos hoy día? 21. Ya, en marzo 20. Pero dicen, pero eso no prueba el dominio. ¿Por qué? ¿Por qué la inscripción no prueba el dominio? ¿Qué falta? Ya, por ahí va, a ver por qué. ¿Qué podría pasar? Porque tengo que poseer la cosa. ¿Cuánto tiempo para decir que soy dueña? Tiene que operar el plazo de prescripción, porque podría haber alguien que reclame el dominio y ser el verdadero dueño. Por lo tanto, yo puedo decir y alegar que voy a ser la dueña de una cosa cuando ha pasado el plazo de prescripción. Porque ahí ya nadie puede alegar dominio, y quien lo alegue, yo voy a poner la excepción de... Me va a demandar, ¿cierto? No. ¿Por qué me va a demandar el dueño no poseedor en contra del poseedor no dueño, supuestamente? Acción reivindicatoria. ¿Qué voy a alegar yo? Excepción de prescripción. Prescripción. Por lo tanto, para probar el dominio, no solo necesito la inscripción a mi nombre, sino que también haber transcurrido el plazo Profesora, de prescripción. hay una cosa que se hace en las compraventas de propiedades, o sea, de inmuebles, que es el estudio de título. Es que ahí es otra cosa. Sí, pero en el estudio de título no sale quién fue el dueño, que esté todo claro, que esté todo saneado. Se supone que ahí debiera quedar como esto zanjado. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y el conservador se debiera negar, y de hecho se va a negar a inscribir, ¿cierto?, lo que no está saneado, porque el estudio, ¿cierto?, y la historia de la propiedad raíz está a cargo del conservador de bienes raíces. Pero cuando se dicte el código, estamos hablando de que no es suficiente la sola inscripción. Dime. Disculpe, pero no se supone, a lo mejor faltó una información, no se supone que hay un estudio de dominio en ese momento. Eso es lo que está diciendo Débora. El estudio de título, por lo tanto, nosotros vamos a tener relativa certeza de que somos los dueños porque estamos adquiriendo del dueño, ¿ya? Pero si nosotros aplicamos las normas solo del código al margen del conservador de bienes raíces,
Porque hoy día tenemos este sistema perfeccionado. Estoy preguntando en 1855. No tenemos cómo saber si verdaderamente estamos adquiriendo del verdadero dueño. Por lo tanto, estamos señalando que la inscripción de dominio más el plazo de prescripción es certeza absoluta. Certeza. ¿Ya? Profe, disculpe. De prescripción en este caso, ¿cuánto? Eso lo vamos a ver a propósito de la diferencia entre los bienes muebles e inmuebles, cuando veamos la prescripción. La segunda nota hizo la explicación del proceso completo. Pongan atención, silencio, pongan atención. Desde la inscripción, después había que esperar el plazo, o sea, de la inscripción, después el plazo de prescripción, y ahí si alguien alegaba cómo es que era la... Lo que pasa es que en realidad es para tener claro los el conceptos, plazo que pase, nosotros necesitamos para adquirir por prescripción adquisitiva, ¿cierto?, el transcurso de un plazo. ¿Cuál es ese plazo? Vamos a distinguir entre muebles e inmuebles cuando estudiemos la prescripción. Por lo tanto, inscrito un bien raíz a mi nombre, van a quedar extintos, ¿cierto?, extinguidos por prescripción los derechos de un posible verdadero dueño cuando ya esté en posesión y cumplidos los más requisitos legales respecto de ese inmueble por el lapso que la ley señala. Porque cuando aparezca ese supuesto dueño y me demande acción reivindicatoria, yo voy a alegar la excepción de prescripción. ¿La excepción de prescripción qué? Adquisitiva. He adquirido por prescripción, y si yo he adquirido por prescripción, a él se le ha extinguido, ¿cierto?, la posibilidad de ejercer cualquier acción, porque ha pasado el plazo. ¿Alguien podría abrirme esta bebida que está muy apretada? ¿Cuál es el argumento de esperar tanto tiempo que en el fondo compra una propiedad? Es que hoy día no estamos en ese escenario, porque hoy día vamos a hacer un estudio de título, ¿cierto? Hoy día vamos a tener la certeza, entre comillas, de que somos los dueños. Bajamos las probabilidades que se ocurran. Pero por supuesto. Lo que pasa es que estamos hablando de La pureza del código. exactamente. Pero hoy día, evidentemente, nosotros tenemos que tener un estudio de título. ¿Qué preguntaban ustedes en la clase pasada que yo les decía? Pero el comprador diligente, evidentemente va a pedir, ¿cierto?, los certificados de hipotecas y gravámenes. No me acuerdo que alguien preguntó, claro, pero cuando no existía este registro, podía ser ignorado, podía ignorarse, ¿cierto? Hoy día no. Pero tenemos que tener claro por qué podríamos decir que la mera inscripción no va a probar el dominio, porque podríamos estarlo adquiriendo de quien no es el dueño, podríamos. ¿Ya? Entonces, como se conoce el reto, el estudio del título de dominio no necesariamente puede acreditar que se razón es que un estudio de título tiene que acreditar quién es el dueño. Porque ahí en el conservador de bienes raíces nosotros vamos a obtener la historia fidedigna de la propiedad de raíz. Entonces yo se lo estoy comprando a nuestro compañero, que lo recibió sucesión por causa de muerte, de quién, y el causante lo compró, y aquí, y acá, y acá, y acá, y acá fue el primer ocupante cuando se descubrió Chile, ya, ahí. Profesora, por lo general, ¿ustedes hacían de 10 años para atrás? Por lo mismo, porque después de 10 años está prescrito cualquier ejercicio de derechos de cualquiera que quiera alegar dominio vigente. Si alguien quiere bebida o agua, puede servirse. Pero tiene que traer su vaso, sí, porque todavía hay COVID. En ese documento aparece, si por ejemplo, en un lote de previo agrícola, el serbio hizo expropiación, ¿también aparece en ese documento? Todo. Ahora, la expropiación tiene que ver, ¿cierto?, con una situación que está regulada en nuestra Constitución, porque el derecho real de dominio está garantizado tanto a nivel, ¿cierto?, de la ley ordinaria como a nivel constitucional, pero por razones de utilidad pública puede ser privado del dominio. Y ahí estamos en una situación de colisión de principios. La utilidad pública versus el derecho de dominio, ¿cierto?, prima la utilidad pública. Y tú no te puedes oponer a, ¿cierto?, esa... O sea, puedes alegar, pero... Yo había escuchado una vez de otra persona que claro, que cuando es en beneficio público, había como eso primaba sobre mi propiedad privada, pero cuando era para hermosear una ciudad,
había No, tanto para hermosear como por tránsito, por lo que sea, son razones de utilidad pública. Perfecto. Lo que pasa es que tú puedes igual alegar en juicio en contra del Estado, que es el expropiador, y el juez podría encontrarte razón, podría. Entonces ahí tenemos que ver en el caso concreto. Pero ha habido personas que demandan, ¿cierto?, al Estado y han obtenido sentencia a su favor. No son muchas, pero las hay. Ahora, aquí esto es lo que yo agregué, porque dice derechos reales sobre cosas, ¿cierto?, corporales, y ahí habla del derecho real de censo, el derecho de esto, de esto, de esto otro. Entonces, como yo igual le subí un apunte de los derechos limitados del dominio, pero ustedes han preguntado lo que es el censo, el uso y la habitación, estas son las láminas para que ustedes las lean, y ahí están los ejemplos también, pero también lo van a comparar con el apunte de derechos, ¿cierto?, reales limitados del dominio. Entonces ahí yo puse del censo, el censo, ejemplo. Entonces ahí volvemos a la lámina que es la que tienen ustedes. Recuerden que estamos analizando la tradición del dominio y otros derechos sobre bienes inmuebles. Por eso antes puse el censo, esto y esto otro, las dos láminas anteriores. Esta lámina ya la tienen ustedes. Es una forma de tradición simbólica. La inscripción en el conservador de bienes raíces es una forma de tradición simbólica. No podemos tomar la propiedad y pasársela a una persona, ¿cierto? No se puede. Consiste en inscribir el título. La inscripción se realiza en el conservador de bienes raíces respectivo, el de la comuna o agrupación de comunas en que está situado el bien raíz. Si un mismo título se refiere a dos o más inmuebles situados en comunas diferentes, habrá que inscribir el registro de todas las comunas en las que estén ubicados los inmuebles. ¿Ya? ¿Dónde se inscribe el título? Depende. Si es dominio, el registro de propiedad. Si es derecho real de usufructo, hipotecas y gravámenes. Hipotecas y gravámenes. Si es un censo, también hipotecas y gravámenes, porque acá, como está explicado acá y en el apunte que les dije, el censo ustedes van a entender que es un gravamen. ¿Es un qué, perdón? Gravamen, grava una finca. Ya, el 686 dice que la tradición será inscribiendo el título en el registro del conservador, pero los derechos de uso y habitación son intransferibles. Si son así, ¿de qué título habla el 686? Entonces, el derecho de uso y habitación también está en el apunte. El propietario de un bien raíz tiene que desprenderse del atributo de usar ese bien raíz para constituir este derecho de uso a favor de un usuario o habitador. El 686 no se refiere a la tradición de un derecho de uso o habitación ya constituido, sino al perfeccionamiento de la constitución de uso o habitación en favor del titular. Veamos de nuevo el 686. En los casos donde, por ejemplo, el conservador de bienes raíces de Calera fue posterior a Quillota, y todas las propiedades de locales y juegas están inscritas antes del conservador de la Calera, en Quillota. ¿Es obligatorio que la gente reinscriba en el conservador que corresponde a su jurisdicción? Depende de la norma que hacen hacer el nuevo conservador y depende del reglamento. Ahí hace... De los años de la propiedad, por ejemplo, Quilpué y Macha. Sí, o antiguamente Valparaíso y Viña. Sí. Antes no había conservador en Viña, todo estaba inscrito en Valparaíso. Profesora, pero por lo general uno pide traslado. Por lo general. Pero la verdad es que es común lo que dicen ustedes, ¿cierto? Incluso, es más, podría haber después un conservador, 2 en Viña, 2 en Valparaíso, y dividir, ¿cierto?, el estudio de la propiedad. Cada reglamento, ¿cierto?, que hacen hacer a propósito, ¿cierto?, de la ley, determina esa situación. El problema es que hay costos de por medio. Sí, pero hay privilegios de pobreza. Pagan los que pueden pagar. Los que no, y tienen abogado de la corporación, por ejemplo, todos los auxiliares de la Administración de Justicia tienen que respetar el privilegio de pobreza. Preceptores, notarios, conservadores, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Leamos de nuevo el 686. Artículo 686. Se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción del título al registro del conservador. De la misma manera se efectuará la tradición de los derechos de usufructo o de uso constituidos en bienes raíces, de los derechos de habitación o de censo y del derecho de hipoteca. Acerca de la tradición de las minas se estará a lo prevenido en el Código de Minería. Perfecto. Entonces ahí
esto también lo agregué, el derecho real de uso y habitación, que está en el 811 y siguientes del Código Civil, que no debemos confundir con el usufructo, porque ese es otro derecho real y está explicado en el apunte. Vamos a ver esa materia, vamos a ver ese apunte, pero a ustedes me interesa que lo lean para que clarifiquen, ¿cierto?, estas dudas generales. Concepto, características, diferencias entre unos y otros. Y ahí tenemos, a propósito de uso o habitación. Leamos igual 811 y siguientes, no todos, pero algunos de los artículos. El derecho de uso es un derecho real que consiste generalmente en la facultad de gozar por una parte limitada de las utilidades y productos de una cosa. Se refiere a una casa y a la utilidad moral en ella, se llama derecho de habitación. 802. Los derechos de uso y habitación se constituyen y pierden de la misma manera. Un poquito más fuerte, porque no te escuchamos mucho. El primero lo... No, sí, perfecto. El segundo también. El 3. 313. Ni el usuario ni el habitador estarán obligados a prestar caución, pero el habitador es obligado a inventar y la misma obligación se extenderá al usuario si el uso se constituye sobre cosas que deban restituirse en especie. Ya. Ahí, ¿cierto? 811 y siguientes, el derecho real de uso o habitación. La tradición no se va a hacer mediante inscripción del título en el registro conservador en los siguientes casos: la servidumbre activa, la tradición de minas y la tradición del derecho real de herencia, que se discute si es de naturaleza mueble o inmueble, ¿ya? Y si fuera de naturaleza inmueble, estaríamos hablando de inscripción en el conservador, pero no se hace así, como tampoco la tradición de minas ni las servidumbres activas. Entonces, en el apunte tenemos explicado la servidumbre, pero ahora vamos a leer. Lee por favor la lámina. ¿Desde arriba? Sí, por favor. La tradición no se va a hacer mediante la inscripción del título en el registro del conservador de bienes raíces en los siguientes casos. Derecho de servidumbre activa. Las servidumbres prediales o simplemente servidumbres son el gravamen impuesto sobre un predio en favor de otro predio de distinto dueño. Las servidumbres son siempre inmuebles y su tradición se realiza mediante una escritura pública en la que el tradente expresa constituirla y el adquirente expresa aceptarlo. La constitución de una servidumbre exige también un título. Como el título va a ser necesario de escritura pública, la misma escritura puede servir para contener en ella la tradición y el título, o bien puede haber otra escritura donde consta el título. Contraexcepción. Hay servidumbres que sí tienen que inscribirse en un registro especial, las de alcantarillado en predios urbanos. Más aún exige que se haga un plano de estas servidumbres. Ya, entonces la servidumbre es un derecho real, pero la tradición del derecho real de servidumbres activas se hace por escritura pública y no por la inscripción en el conservador. Esa es una excepción. La de minas, con el código de minería se necesita inscribirlas, pero en un registro especial, no en el conservador de bienes raíces. El derecho real de herencia. ¿Qué es el derecho real de herencia? Bien, por lo cual, ¿cierto?, vamos a recibir el patrimonio del causante en, ¿cierto?, las situaciones que la ley regula, porque tenemos que tener con el causante una relación. Para transferir el derecho real de herencia es necesario que haya operado la sucesión por causa de muerte. Vivo el causante, no hay derecho real de herencia. Yo estoy... Transferir. ¿Por qué transferir y no transmitir? Porque transferir es muerto. Porque yo soy la titular del derecho real de herencia y yo te lo voy a transferir a ti, porque si fuera por transmisión que yo me pongo de acuerdo, eso es pacto de sucesión futura. Ya, entonces, pongan atención. Si yo hago testamento
Tengo mi testamento listo. Y ya, les dejé todo a ustedes, supongamos que no tengo a nadie. Ya, ustedes por supuesto van a estar esperando que acontezca exactamente lo antes posible, ya. Pero mientras yo esté viva, ¿qué son ustedes? Nada. Eso es lo que se llama germen de derecho, una expectativa. Claro, nada en este ejemplo, por favor, porque estamos grabando. ¿Qué son ustedes? Nada. Ya, mientras yo esté viva, tengo la facultad de revocar el testamento las veces que yo quiera. Si bien es cierto, hay algunas disposiciones que no se revocan, esas son excepciones. La regla general es que el testamento válido es el último que ha dejado el causante y va a operar siempre y cuando esté hecho conforme a derecho. De lo contrario, la ley va a determinar, ¿cierto?, a propósito de los órdenes de sucesión. Y resulta que les dejé todo a ustedes, pero yo tenía cónyuge e hijos y no había causal de desheredamiento que yo pudiera invocar válidamente en el testamento. Ellos llevan toda la herencia, ¿ya? Por lo tanto, este derecho real de herencia nace solo a propósito, ¿cierto?, de este hecho jurídico que es la muerte. Y por eso ahí yo soy titular del derecho real que puedo transferir, porque eso va a ser un acto entre vivos. Pero es bueno que tú hayas detectado sucesión por causa de muerte. ¿Y por qué no es transmitir? Porque no estamos hablando, ¿cierto?, del causante a sus asignatarios. Eso es transmisión. El causante transmite y entre vivos se transfiere. ¿Ya? ¿Estamos en la hora? Sí. Ya. Entonces vamos a descansar unos minutos. 10 para las 9, profesora. Mira, 10 para las 9 y, o sea, iluso. ¿Una qué? Sí. Te entendía una estufa y decía, gracias. Bien, sigamos con la clase. Al final de la clase, me avisas para pasar la lista. Sí, a las 10 avísame. Y a las 10 necesito voluntarios o voluntarias para el sábado. Yo le había dicho a Claudia y a nuestra compañera ahí al lado de Sonia. Ah, Claudia, a propósito del conservador de bienes raíces, para que expongan, ¿puede ser el sábado? Ya, necesito que expongan el rol del conservador, los libros y el reglamento, y lo que dice en relación con la inscripción de los bienes raíces. ¿Ya? Bien, perfecto. Y otro voluntario o voluntaria que quiera explicar lo que en el apunte sale a propósito de los derechos desmembrados del dominio, usufructo, uso y habitación, servidumbre. ¿Quién quiere plantearlo? ¿Explicarlo? Sí. ¿Según el apunte? Según el apunte. Ya, yo lo hago. Ya, muy bien, la Débora, ya. ¿Es como exponer? Exponer, sí. Así me traigo. ¿El reglamento del conservador? Sí. ¿Y su relación con los bienes raíces? Exactamente, bienes raíces. Y otra persona que nos quiere hablar de los estudios de título. A propósito de usted... Ya, las dos, usted que hizo el curso y usted que quiere que es corredora de propiedades, Rosy y Débora. Entonces Débora va a tener un doble rol. Ya, muy bien. Ya, eso para que también hagamos también aprendizaje, ¿cierto?, interactivo. Otra cosa que olvidé decir a propósito de que hoy día hubo un temblor, uno siempre tiene que tener las normas, ¿cierto?, como de prevención alertas. Siempre al inicio del año se hace esta inducción de vías de evacuación y seguridad. Recuerden que salimos ordenadamente, separan primero los de atrás, después nosotros los que estamos adelante. Lo ideal es que poder ocupar las dos puertas, pero como la escala está hacia allá, recuerden que hay que ocupar la escala de servicio, ¿ya? No hay que usar los ascensores si tiembla. No, porque se puede cortar la luz y ahí queda. Exactamente. ¿Ya? Así es que no tenemos personas acá con situaciones o necesidades especiales, por lo tanto estamos todos en relativa igualdad de condiciones, pero obviamente yo tengo que salir al último, así que ustedes salen primero por ahí. Ya, tradición entonces del derecho real de herencia. El derecho real de herencia se es titular de él cuando ha ocurrido la muerte del causante.
Antes de que muera el causante, solo tengo expectativas, pero no tengo ningún derecho sobre el patrimonio del causante, sino hasta ocurrida o acaecida, ¿cierto?, su muerte. Recuerden que la muerte era un hecho jurídico, importantes consecuencias jurídicas. Por el hecho de la muerte se produce el fenómeno llamado apertura de la sucesión y junto con ella la delación de la herencia, que es el llamamiento que hace la ley, ¿cierto?, a los herederos para aceptarlo o repudiarla. Derecho real de herencia. Modo de adquirir. Si hablamos del derecho real de herencia, sucesión por causa de muerte. Título para ese modo de adquirir, testamento o la ley. Si hay testamento válido, ese es el título. Va a ser la ley cuando no hay testamento o cuando hay, pero no está conforme a derecho. Y si el testamento es en parte conforme a derecho y en parte no conforme a derecho, ¿qué rige? No. Se conforme a derecho se hace de acuerdo a la sucesión textal, no conforme a derecho se hace de acuerdo a la ley. A la ley, exactamente. Es una manifestación del respeto por la voluntad del causante en todas las disposiciones que tienen validez. ¿Ya? Bien. Una duda, cuando existe un matrimonio, ¿ya?, y muere, por ejemplo, el padre de familia, el cónyuge. Y queda la mujer, la cónyuge, y quedan hijos. No sé, ahí aún no se divide lo que es, por ejemplo, los bienes. No, pongan atención, ahí hay que distinguir lo primero, el régimen patrimonial del matrimonio. Si es sociedad conyugal, la mujer primero retira la mitad que tiene que ver con su cuota en los bienes sociales, de la masa, ¿cierto?, que tiene que ver con, al fallecer el causante se disuelve y se liquida esta sociedad conyugal. Sacada ella, ¿cierto?, lo que le corresponde como socia, lo que queda se divide como la ley señala y la cónyuge lleva el doble de lo que lleva cada hijo. Pero ahí hay que ver, ¿cierto?, en el caso a propósito de que se mejoró desde la modificación de la antigua ley ahora la posición y situación del cónyuge sobreviviente. ¿Ya? La regla es que el primer orden de sucesión es de los hijos y se concurre con ella los hijos, o sea, la cónyuge. El segundo orden es del cónyuge sobreviviente y concurre con él los ascendientes y así seguimos hasta el fisco. ¿Ya? Pero eso lo van a ver en sucesorio. Ya. Entonces, transferir el derecho real de herencia. Es necesario que haya operado la sucesión por causa de muerte. Los herederos adquieren el derecho de herencia y una vez adquirido todos o algunos de los herederos celebran un título traslaticio de dominio, entregando este derecho real de herencia. ¿Y cómo se hace esta tradición de este derecho real de herencia? ¿Cuál es la naturaleza de la herencia? Dos opiniones. Un autor dice, Urrutia, la herencia no puede ser calificada de mueble o inmueble. Y ahí lea por favor usted. Urrutia, la herencia no puede ser calificada de mueble o inmueble porque esta es una universalidad jurídica y estos no son susceptibles de esta clasificación. La regla general del Código Civil es la tradición de los muebles y la excepción, la de los inmuebles. Al derecho real de herencia se le aplica la regla general, esto es, la tradición de los muebles, artículo 684. Por tanto, la tradición del derecho real de herencia se hará por cualquier modo en que quede de manifiesto la intención de ambos. Como la venta de este derecho va a necesitar de escritura pública, por el artículo 1801, en la misma escritura pública se incorporará una cláusula diciendo que el vendedor transfiere el derecho real de herencia y que el comprador lo acepta. Ya, 1801, leámoslo. ¿Por qué se requiere escritura pública? Artículo 1801. La venta se reputa perfecta desde que las partes han convenido en la cosa y en el precio, salvo las excepciones siguientes: la venta de los bienes raíces, servidumbres y censos, y la de una sucesión hereditaria. No se reputan perfectas ante la ley, mientras no sea otorgado escritura pública. Los frutos y flores pendientes, los árboles cuya madera se vende, los materiales de un edificio que va a derribarse, los materiales que naturalmente adhieren al suelo, como piedras y sustancias minerales de toda clase, no están sujetos a esta excepción.
Ya, entonces ahí tenemos una excepción a propósito, ¿cierto?, de este artículo que nos exige escritura pública. Otra opinión, Gutiérrez, parte de la idea de que los derechos se reputan muebles o inmuebles según la cosa, ¿cierto?, sobre la cual se ejercen. La tradición del derecho de real de herencia será según la naturaleza de los bienes que conforman la herencia. Si solo hay muebles, respetaremos las normas de la tradición por los bienes muebles. De lo contrario, ¿cierto?, respetaremos las normas respecto de la tradición de los bienes raíces. La opinión mayoritaria de los autores de la jurisprudencia de la doctrina es la de Urrutia, la que vimos acá anteriormente. O sea, escritura pública para la tradición del derecho real de herencia. Tradición de los derechos personales o créditos. Una persona puede ser titular de un crédito. José Monge, póngame un ejemplo de una persona titular de un crédito. Piense en cualquier situación. Ya, usted dice el testamento. Pongan atención. Nosotros tenemos que decir, a ver, ¿el testamento qué es? El testamento es el título, ¿cierto?, que opera a propósito de la sucesión por causa de muerte. El testamento, ¿cierto?, que recoge la voluntad de un causante. Lo define el Código Civil, ¿cierto?, a propósito de un artículo determinado en que dice que es un acto más o menos solemne. Ya. Entonces, el testamento, que es un acto jurídico, ¿cierto? No es un crédito. Un testamento es un acto jurídico porque es una manifestación deliberada de voluntad de un sujeto de derecho que conoce esas consecuencias, las quiere y sabe que están reguladas por el derecho y por eso hace testamento. Nadie hace un testamento pensando que con eso va a vivir para siempre o que con eso va a impedir que las personas que tengan ahí van. ¿Se fijan? Uno hace un testamento porque lo conoce, porque quiere, porque sabe, porque está regulado por el derecho, porque quiere esos efectos y esos efectos los conoce. Por lo tanto, si yo dijera un ejemplo de acto jurídico, usted me responde un testamento y eso está correcto. Para efectos del ejemplo que yo te pido, el testamento no es un crédito. Puede generar esta figura obligacional a propósito de los legados, podría ser, ¿cierto? Cuando ahí se discute el derecho personal del legatario de exigir la entrega del legado. ¿Ya? Entonces, otra alternativa. Todo lo que digan ustedes está correcto, porque eso nos permite aprender más y explicar. Nunca teman de decir lo que creen que es, porque de ahí vemos dónde está en la materia. Todo lo que ustedes van a decir siempre va a estar en derecho civil. ¿Prenda? Ya, la prenda. La prenda es un derecho real de garantía que cauciona el cumplimiento de una obligación principal, ¿cierto? Y tiene que ver con que recae en un bien mueble. Entonces yo digo, ¿la prenda es un crédito? No. Esa es parte de un derecho personal. A ver, es que la prenda también es un contrato de prenda. Y si hablamos de contrato, sí hay derechos personales. Porque en el fondo, el dueño, ¿cierto?, del derecho, vamos a distinguir el derecho real de prenda, el contrato, ¿cierto?, a propósito de la prenda. Pero vamos a entender que la prenda es un derecho real, ¿cierto?, que garantiza el cumplimiento de una obligación principal y que recae sobre un bien mueble, a diferencia de la hipoteca, que recae sobre un bien inmueble. Ya. ¿Podría ser factoring, por ejemplo? Ya, pero pongan atención. El arrendador es el acreedor de la renta que debe pagar el arrendatario. Él tiene un crédito, porque él puede exigir el cumplimiento de una obligación. Ahora, el acreedor prendario, ¿cierto?, también es un acreedor. Entonces no es la prenda, es el acreedor prendario, así como lo es el acreedor hipotecario. Entonces, por eso les reitero, hablamos de créditos y hablamos de obligaciones. Hablamos de obligaciones, son derechos personales. El derecho personal es el que puedo exigir de determinadas personas que por un hecho suyo o la sola disposición de la ley han contraído obligaciones correlativas. Hecho suyo o sola disposición de la ley nos lleva a las fuentes de las obligaciones: contratos,
Y la ley. Entonces, siempre el crédito lo va a tener el acreedor en esta relación obligacional. ¿Respecto de quién? Del deudor. No siempre ambos son deudores y acreedores a la vez. En el caso del arrendamiento sí. Así como el arrendador es acreedor de la renta, el arrendatario es acreedor de la cosa arrendada, ¿cierto? Por lo tanto, ambos son titulares de un crédito. Lo que yo voy a transferir es el activo. Estamos hablando de la cesión de créditos. Porque el acreedor es a quien le interesa satisfacer su crédito. El deudor solo debe, ¿cierto?, cumplir la obligación. ¿Qué mecanismos tiene el acreedor para no cumplir la obligación? Ustedes pueden decir, bueno, si estamos hablando en un contrato, la regla general, el consentimiento mutuo, ¿cierto?, puede dejar sin efecto. O, ¿cierto?, algunas causas legales, lo que señala la ley, ya. Después vamos a ver las formas en Civil 3 de extinguir estas obligaciones. Y van a ver que la principal es el pago, pero no es la única, ¿ya? Entonces, titular de un crédito, otro ejemplo. ¿Los alimentos? La pensión de... Ya, pero los alimentos estamos en el ámbito extrapatrimonial y tú no puedes transferirlo a ningún título, porque tiene que ver con, ¿cierto?, un derecho que tiene que ver solo con el titular de él, ¿ya? Por lo tanto, ya, el mutuo. ¿Quién es el titular del crédito? Por supuesto, ahí sí. Entonces, la cesión de derechos personales en el fondo es el cambio de titularidad del acreedor. El antiguo acreedor está en la figura que cede por la cesión de su crédito a otro que se va a transformar en acreedor. Cuando hablamos de esa cesión de créditos, para que uno lo entregue y el otro lo reciba, es la tradición. Entonces, ¿cómo se hace esa tradición, esa entrega? Porque este titular de crédito está abandonando, entre comillas, esa titularidad y la va a adquirir otro acreedor. Él no lo está, ¿cierto?, transformando en otra figura que no sea el titular del crédito. Por lo tanto, él va a dejar de ser el titular del crédito. Pero en lo práctico, ¿cuál es el ejemplo? Porque ¿cuál es la finalidad de...? El cambio de acreedor dice relación con mucha finalidad práctica. Por ejemplo, tú me debes a mí 8 millones de pesos. Yo podría decir, mira, le tengo que cobrar 8 millones de pesos, pero la verdad no tengo tiempo. Te puedo ceder mi derecho y tú me lo compras en 6. Y yo me voy a Europa. No tengo tiempo, no tengo interés, lo que sea. Tú cedes un crédito, también puede ser a título gratuito o a título oneroso. Pero esa es la figura que tenemos que entender. En el fondo, la cesión de créditos hace que cambie el titular del crédito, cambie el acreedor, que no estaba presente, ¿cierto?, en este vínculo obligacional cuando surgió el derecho personal. ¿La compraventa igual entraría en...? El comprador es acreedor ¿de qué? Y el vendedor es acreedor de... El precio. ¿Y el comprador? Del pago. Vendedor y comprador son partes en un contrato bilateral, por lo tanto ambos son deudores y acreedores a la vez. Por lo tanto, ¿cuándo es acreedor uno y cuándo es acreedor el otro? Depende de qué estamos hablando, si es la cosa o el precio. ¿Ya? Entonces, el derecho personal no consiste, en el ejemplo que pregunta nuestra compañera, en el precio. No, el derecho personal consiste en la obligación que puede exigir el acreedor al deudor. La obligación, ¿ya? Dime. Los créditos nominativos. Ya, es que ahí vamos a ver cómo se hace esa cesión, porque los créditos pueden ser nominativos, a la orden, al portador.
Entonces vamos a distinguir que hay distintas figuras para hacer esa cesión, ¿ya? Porque al portador, ¿qué significa el portador? Cualquiera lo puede, por lo tanto, debiera ser la forma más simple de hacer la tradición. Cualquiera lo puede cobrar, por lo tanto basta que tú lo presentes y yo te lo entregue a ti con ese ánimo. A título gratuito, a título oneroso, eso es otra cosa, ¿ya? Saulo, perdón, y después tú. ¿Las empresas de cobranza pueden ser también traspasos de...? Cuando compran... Ya, las carteras de deudas, claro, hay una cesión de crédito, sí. ¿Los avales? El aval es un garante. Las cauciones pueden ser reales o personales, ¿cierto? El aval está garantizando el cumplimiento de una obligación del deudor principal. El aval es otro deudor, por lo tanto el aval es un pasivo. O sea, ¿no se le traspasaría el aval el crédito si Es que no se le traspasa el crédito, se le traspasa la deuda, la obligación, y estamos hablando del traspaso de créditos, del activo. Lo que pasa es que por eso es importante, y qué bueno que lo hayas dicho porque lo vamos a repetir, uno suele pensar un crédito, yo tengo un crédito, yo soy la dueña del crédito porque le debo al banco. No, yo soy la dueña de la deuda, el dueño del crédito es el banco, él es el acreedor. Y el acreedor es el titular del crédito. Yo soy la deudora del crédito. Y cuando para garantizar el cumplimiento de mi obligación me se traiga un aval y yo lo llevo a todos ustedes, ustedes no son acreedores, son deudores igual que yo. Lo que pasa es que van a responder en el evento que yo no responda. Pero son deudores o van a ser deudores. ¿Ya? Se termina de pagar esa deuda, ¿qué pasa? ¿Cómo se llama? A ver, primero nuestra compañera y después tú. Ya. Cuando se extingue la deuda, se extingue también la caución, porque ahí tenemos una relación, ¿cierto? Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. El deudor principal paga la deuda, extingue la obligación. ¿Ya? Y en el caso de los créditos CAE, ¿Quién es el acreedor? ¿Quién te hace el préstamo para estudiar? ¿Quién es el acreedor? Por eso les digo, ¿quién les hace el préstamo? El Estado, el banco, ustedes están con los que están con CAE. ¿De dónde reciben el dinero? Tienen que, en el mundo, en el ámbito de las obligaciones y derechos personales, acreedor es el que tiene la facultad de exigir el cumplimiento de la obligación. ¿A quién? Al deudor. ¿Tú querías preguntar algo? No, pero me di cuenta que no era un buen ejemplo. La novación, que era un concepto que había hablado, pero ahí tú traspasas al titular de la deuda, haces el cambio. No Ya. tiene que ver con la obligación. Pero ahí estamos viendo formas de extinguir las obligaciones, no solo el pago, también tenemos la novación. ¿Se acuerdan que vimos las formas de extinguir las obligaciones a propósito de la nulidad como forma de extinguir las obligaciones? ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién lo recuerda? Que me lo explique, por favor. La nulidad como forma de extinguir obligaciones. sí, A ver, absoluta relativa. no les estoy preguntando la nulidad, cómo se... No. ¿Cómo opera la nulidad como forma de extinguir obligaciones? Por sentencia. O si vuelve al estado anterior al Ya. del contrato. Recuerden que un contrato declarado nulo debíamos distinguir si se habían producido los efectos o si no se habían producido los efectos. Si no se produjo ningún efecto, opera como una forma de extinguirlo, porque es nulo y retrotrae a las partes el momento antes. Pero si se han cumplido las obligaciones, ¿qué aplicábamos? Las prestaciones. Las reglas de las prestaciones mutuas. Entonces yo creo que el profesor Bartolucci sí les pasó lo que yo les pregunté. No. Sí, no me acordaron porque él hablaba así como si fuera parte de la... Bueno, les voy a tener que golpear la mesa entonces. Ya, pero recuerden que civil es uno solo. Es un hilo conductor del 1 al 7. No pueden olvidar las cosas, a lo menos sí tener, evidentemente uno va estudiando, etcétera, pero tienen que tener las ideas. ¿Ya? Entonces, el acreedor puede enajenar su crédito y para ello tiene que celebrar un contrato, esto es, un título traslaticio de dominio. Enajenar, recuerden que es hacer ajeno, ya no es mío,
ahora va a ser de otro, y para que sea de otro, ese otro debe ser titular del derecho, ¿cierto?, de dominio respecto de la cosa. De ese contrato no es la obligación de entregar el título. ¿Cómo se hace? Depende de la naturaleza del crédito, como intuía nuestro compañero. Si el crédito constituye un instrumento al portador, la tradición se hace por la entrega manual del título. Si es a la orden, la tradición se hace por el endoso traslaticio del dominio. Este consiste en la firma del titular del crédito puesto al reverso del documento. Si el crédito se contiene en un título nominativo, hay que distinguir, entre las partes y respecto de terceros. Entre las partes se perfecciona por la entrega del título que lo constituye. Respecto de terceros, es necesario que el deudor haya aceptado la cesión o bien se le haya notificado la cesión del crédito. Cesión es sinónimo de tradición. La cesión no es un contrato, a pesar de que este reglado, ¿cierto?, en los contratos, de acuerdo con el CPC, cuando deba notificar a un tercero, se necesita resolución judicial que ordene la notificación y que la practique el receptor. Entonces, la cesión de créditos la van a profundizar en obligaciones, porque los créditos básicamente los estudiamos en Civil 3, pero ahora tenemos que tener la noción de que también podemos hacer tradición a propósito de los derechos personales, y esa es la figura de la cesión de créditos. Pues una consulta, me confundió con lo que dijo recién. Sí, el derecho personal está el crédito, ¿cierto? ¿Pero qué se refirió diciendo de que es el derecho de dominio? Si es el derecho personal. Por eso te digo, el dominio respecto de las cosas incorporales, a propósito de la cesión de créditos. No entiendo lo que... Ya, leamos dónde está definido el dominio. ¿Cuál es el artículo que define el dominio? 500 o 1500. Ya, por lo menos estamos bien, ¿cierto? Pero 500 ¿cuánto? 580, 582, ya. Lee el 582 y luego el 583. El dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real de una cosa corporal, para gozar y disponer de ella aleatoriamente, no siendo contraria a la ley o contra el derecho ajeno. La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o muda propiedad. Ya, artículo siguiente, pongan atención. 583. Sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad. Así el usufructo tiene la propiedad de su derecho de usufructo. Ya, sobre las cosas... Ya, perdón, termina. Puedo leerle porque lo leí mal. Ya, pongan atención. Sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad. Así el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo. Ya, sobre las cosas incorporales hay una especie de propiedad o dominio. ¿Cuáles son las cosas incorporales? Las que no se pueden ver. ¿Cuáles? Los meros derechos. Los meros derechos. ¿Y cuáles son los meros derechos? Reales y personales. ¿Ya? Por lo tanto, tú eres titular. Y por eso es que hablábamos de la cosificación, ¿se acuerdan? En unas láminas anteriores, tú eres titular a propósito de un derecho personal desde el punto de vista del activo, el acreedor. Tiene una especie de propiedad. Pero quiero tenerlo claro. No sé si con un plumón... Es súper abstracto. Es que es abstracto, pero pongan atención. El patrimonio tiene activos y pasivos, ¿cierto? Ya. Estamos hablando del activo del patrimonio, en el sentido de que yo soy titular, acreedor de una creencia respecto de un deudor, que eres tú, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley. Supongamos hecho tuyo, un contrato, ¿ya? Entonces, en este contrato de mutuo, por ejemplo, que señalabas tú, ¿cierto? Tú me debes a mí dinero. Yo soy titular del derecho de cobrarte ese dinero. Pero esta titularidad que tengo yo como acreedora, que es mi derecho, puedo cederla a otro, para que otro asuma el lugar de acreedor. Yo que estoy cediendo la titularidad, la especie de dominio que tengo sobre esa cosa incorporal, que es ese derecho personal. Y cuando yo lo cedo en esa figura de la cesión de crédito, esa es la tradición de los derechos personales. Entonces, ahora Débora, porque operó la cesión de créditos, va a ser la acreedora.
¿Ya? Ahora, distinguimos cómo se hace esta tradición a propósito de las especies, ¿cierto?, de títulos del crédito, porque puede ser nominativo, ¿qué más?, a la orden o al portador. Y eso hace, ¿cierto?, las reglas que estamos acá estudiando. ¿Te queda claro o no? Pero en estricto rigor lo que usted está cediendo es un derecho personal. El derecho personal, sí. Derechos personales. ¿Cuál es el derecho? No, yo estoy cediendo, pongan atención, estoy cediendo la titularidad respecto de ese derecho. Y respecto de esa titularidad se habla que hay una especie de propiedad. Por lo tanto, yo tendría el dominio de ese derecho. Y por eso es que hay una discusión doctrinaria a propósito de, ¿cierto?, el dominio de los derechos personales, a propósito de la lectura de ese artículo. ¿Ya? Como bien dices tú, es abstracto, pero una vez que uno lo entiende, ¿cierto?, queda claro. No es como no es parecido al factoring o nada. ¿Por qué el factoring? El factoring uno tiene, por ejemplo, es acreedor de un pago y uno lo puede ceder a una empresa que pasa a ser, claro, que ellos pasan a ser... Hay que ver si se cambia la titularidad del acreedor, estamos en una sesión de créditos. Ya, si cambia el acreedor, estamos en la figura de la sesión de créditos. Lo que pasa es que al tiempo del código no existía ni factoring, ni leasing, ni ninguna de las figuras que tenemos ahora. Pero la estructura de la sesión de créditos es el cambio en la titularidad del acreedor. Cambia un acreedor por otro porque ha operado la tradición, ¿cierto?, a propósito de este derecho. Y esa es la sesión de crédito. ¿Ya? El cambio de titularidad, básicamente es el cambio de titularidad. ¿Pero por qué? Porque ha operado la sesión de créditos. No es un cambio de titularidad así como que surja de la nada. No. ¿Y qué hay entre cedente y cesionario? Un acto jurídico. Sí. ¿Ya? Que puede ser un contrato, ¿cierto?, a título gratuito o a título oneroso. Perdón, dijo cedente y cesionario. Cesionario, esas son las figuras de la sesión de crédito, el cedente y el cesionario. Y fíjense que esto es más complejo todavía. La cesión de créditos o derechos litigiosos. El evento, ¿qué se cede? El evento incierto de la litis. La litis se traba, ¿cierto?, a propósito de lo que ventilamos en juicio, en el ámbito procesal civil. No estamos hablando de derecho de familia ni de derecho penal, estamos hablando de derecho civil. ¿Quién tiene el juicio ganado, el demandante o el demandado? Nadie lo sabe hasta que se dicte sentencia y se resuelva por sentencia firme o ejecutoriada. Ambos tienen el evento incierto de la litis. Va a ganar quien logre probar los hechos que alega, ¿cierto? Y por supuesto, quien los alegue conforme a derecho y todas las normas, ¿cierto?, tanto civiles como procesales. Yo puedo hacer la cesión de estos derechos litigiosos a otro o a otra. ¿Y qué estoy cediendo? El evento incierto de la litis. Y te cedo, ¿cierto?, mi rol de demandante respecto de esta causa. Tú sigues litigando y tú ganas. El evento incierto de la litis. Pongan atención. El objeto directo de ella es el evento incierto de la litis. ¿Cómo se hace? Es necesario que exista un juicio, que exista desde que la notificación, el juicio existe desde la notificación de la demanda. Un juicio se inicia por demanda. La demanda debe ser ya, pero para que sea contestada, el demandado debe tener noticias de que está demandado, porque debe, ¿cierto?, ese derecho, ¿cierto?, a defenderse. La demanda debe ser legalmente notificada para que, con todas las normas legales, ¿cierto?, para que se conteste. Ahí ha surgido, ¿cierto?, lo que llaman la traba de la litis, ahí ha empezado el juicio. El demandante vende ese evento incierto. El Código Civil no dice cómo se hace la tradición. Algunos autores dicen que el que sea incierto no altera su naturaleza. Si es mueble, se aplican las reglas de los muebles y de lo contrario se aplica los inmuebles. Dice que todas las demandas son
No todas. Después en procesal van a profundizar más. Ahora lo que es importante es que ustedes sepan que la tradición de derechos litigiosos también existe y tiene que ver con el evento incierto de la litis de determinadas materias, ¿cierto?, en juicios civiles, ¿ya? Ahora, la tradición de un crédito, algunos estiman que hay que aplicar reglas vistas anteriormente, otros piensan distinto. Vamos a leer el 1901, 1902, 1907, 1909 y siguientes, y 1911 y siguientes, para que nos quede más claro. Las personas que se han retirado me avisan después para ponerlas presentes, porque entiendo que a veces a las personas les avisan que algo pasa en sus casas y tienen que... Ah, ya, yo pensé que se había retirado ya. Artículo 1901. La cesión de un crédito personal a cualquier título que se haga no tendrá efecto entre el cedente y el cesionario, sino en virtud de la entrega del título. Artículo 1902. La cesión no produce efecto contra el deudor ni contra terceros mientras no haya sido notificada por el cesionario al deudor o aceptada por él. 1907. El que cede un crédito a título oneroso se hace responsable de su existencia al tiempo de la cesión, esto es, de que verdaderamente le pertenecía a este tiempo, pero no se hace responsable de la solvencia del deudor, sino que se compromete expresamente a ello, ni en tal caso se entenderá que se hace responsable de la solvencia futura, sino solo de la presente, salvo que se comprenda expresamente la primera y se entenderá la responsabilidad, sino hasta la concurrencia del precio o emolumento que hubiere costado de la cesión, a menos que expresamente se haya estipulado otra cosa. ¿Qué es la solvencia del deudor? La capacidad de pago. Por lo tanto, va a ser responsable o no el cedente respecto del cesionario de la solvencia del deudor, de acuerdo a este artículo. ¿Puede asumir esa responsabilidad o no? Léelo de nuevo, pongan atención, no se distraigan porque no es sábado, todavía recién es martes. Ya, léelo por favor de nuevo, pongan atención, la cesión de un crédito. O sea, en el fondo, no estamos hablando de la relación entre el acreedor y el deudor, no. Yo soy la titular del crédito y se lo estoy cediendo a Hans. Entonces ahí lo que nos está leyendo nuestra compañera es como la relación entre Hans y yo respecto de la deuda que tiene Claudio y Débora con nosotros, por ejemplo, o solo Claudio. Pongan atención. Artículo 1907. El que cede un crédito a título oneroso... Ya, o sea, se lo vendo a Hans. Se hace responsable de su existencia al tiempo de la cesión. Ya, la deuda existe y yo soy la titular. Y por eso, ¿cierto?, soy responsable de ello. Por lo tanto, la deuda es mía, ¿cierto?, y te la estoy vendiendo a ti. Esto es... O sea, la deuda no, el crédito. Sí, pero ustedes me entendieron, perdón. Esto es de que verdaderamente le pertenecía en ese tiempo, pero no se hace responsable de la solvencia del deudor. No me hago responsable por el solo hecho de esta cesión de que ellos tienen la capacidad de pago. Pero pongan atención, ya. Si no, se compromete expresamente a ello, ni en tal caso se entenderá que se hace responsable de la solvencia futura, sino solo de la presente. Ya, me puedo comprometer, pero a la solvencia presente, ¿ya? Salvo que se comprenda expresamente la primera, ni se entenderá la responsabilidad, sino hasta la concurrencia del precio o emolumento que hubiese recortado de la cesión. ¿A cuánto fue lo que yo, cierto, lo vendí? A menos que expresamente se haya estipulado otra cosa. Antes de dar la palabra, la persona está preguntando, vamos a leer los artículos, ya para que no nos perdamos el hilo, o es algo de acá, de este artículo. De este artículo, profesora, es que ¿cómo va a saber el que está cediendo el crédito, cómo va a saber si el deudor tiene o no la solvencia, cómo puede tener esa seguridad que en el momento presente tiene la solvencia como para poder responder? Por eso, yo puedo hacerme responsable o no, y eso va a depender de la relación jurídica que yo tenga con Hans, porque en el fondo, ¿a quién le interesa?
¿Quién es el afectado si son insolventes? Hans, el nuevo acreedor. ¿Al cesionario sería? Cedente cesionario, claro. Por lo tanto, ahí va, esto tiene que ver, ¿cierto?, con cómo nosotros hagamos este acuerdo, porque yo me puedo hacer responsable o no. Porque se podría establecer que si no es solvente el deudor, el primer acreedor, el que traspasó a Hans, se haga responsable hasta el monto de la concurrencia de lo que significó, ¿cierto? Exactamente. Siempre y cuando se estipule. Siempre y cuando se estipule. ¿Se podría dejar nulo en el caso que hubiera solvencia? Ya. ¿Por qué tú me dices se podría dejar nulo? Porque por la prescripción. Ya, pongan atención. La nulidad siempre debe ser declarada judicialmente. Por lo tanto, ¿qué podría ser? El acto podría ser anulable, ¿ya? Si estamos en las reglas que tienen que ver con las causales de nulidad. Ahora, este Hans, ¿cierto?, podría a mí hacerme responsable de esta cesión a propósito de que, por ejemplo, yo me hice responsable de la solvencia y resulta que son insolventes. No es anulable. ¿El qué va a hacer? Va a exigir mi responsabilidad y que le reporte, ¿cierto?, lo que me significó, ¿cierto?, esta cesión. Entonces, ¿cuándo va a ser nulo? Cuando, por ejemplo, existe un vicio o cuando yo lo obligue a comprar, por ejemplo. La nulidad siempre va a operar con las reglas de la nulidad. El acto no es nulo, nunca. El acto puede ser anulable, porque la nulidad debe ser judicialmente declarada. ¿Y cuál nulidad es más grave? ¿La nulidad absoluta o la nulidad relativa en cuanto a su efecto? Igualmente. Iguales, porque tienen los mismos efectos. La diferencia son las causales, ¿ya? Y algunas normas, ¿cierto?, a propósito de la nulidad declarada de oficio, etcétera, ¿ya? Sigamos. Voy a explotar. Solo sé que nada hace. Voy a explotar. La prescripción que nombraba compañero, eso no. Es que la prescripción tiene que ver con que Hans podría verse, por ejemplo, afectado por mí y resulta que puede estar prescrita la acción que tiene para demandarme. O yo podría venderle un crédito, ¿cierto?, cederle a título oneroso un crédito y después ellos alegan prescripción del título. Entonces, ¿ahí qué va a hacer él? Exigirme la responsabilidad porque soy responsable de la existencia del crédito al momento de la cesión. Entonces resulta que yo les hice a la cesión en Hans de un crédito que consta en un título que está prescrito. Por ejemplo, un cheque de más de un año, los cheques prescriben en un año. Entonces yo le vendo una deuda que consta en un cheque que hace 10 años que se los di. Entonces, al tiro, ¿qué va a hacer Hans? Va a demandarme para que yo responda y cumpla mi responsabilidad de acuerdo a esa norma. ¿De acuerdo? ¿La prescripción se extingue si está notificado? Ya, lo que pasa es que después vamos a ver cuándo se interrumpe la prescripción, los plazos. Y la interrupción puede ser civil o natural. Y la civil tiene que ver con las demandas. ¿Ya? Eso no lo va a preguntar en la prueba. No, esa prescripción todavía no lo hemos visto, pero el sábado vamos a ver más materia, así es que vayan estudiando, pero recuerden que vamos a... ¿La prueba es con cedulario o preguntar? No, la prueba es con temario y el temario da el cedulario. Entonces yo podría decir, de tradición todo. De ocupación podríamos discriminar algunas cosas, a lo mejor queda fuera el tesoro, a lo mejor, ¿cierto? De accesión podríamos discriminar algunas cosas, pero siempre a ustedes les va a convenir estudiar todo, porque si no estudian todo, pero es que es verdad, si no estudian todo quedan con vacíos. Y cuando yo digo esto no entra, no lo estudian, después a veces para explicar sirve. Lo que uno no estudió sirve porque es como lo que integra. Entonces, hasta ahora tenemos bienes, clasificación de los bienes, dominio, modos de adquirir. Y ahí vamos. Ocupación, accesión, tradición. ¿Qué podríamos dejar fuera?
El resto. Claro, ¿qué podríamos dejar fuera? La sesión de crédito. Porque todo es... El día de la prueba, vamos a sacar un papel. Ah, por supuesto que sí, no, porque si no es así como que lo miro y le pregunto, no. Ahí yo traigo, como en todos los cursos, un cedulario hecho con 2 preguntas para cada alumno, la 1, la 2, la 3, la 4, yo no tengo cómo saber quién va a entrar primero. Por lo tanto, el que entra primero le toca a la 1. Y si ustedes me pasaran antes una lista, yo diga un número. Y se puede cambiar. No se puede cambiar. ¿El cedulario no se puede? No, lo que sí nosotros tenemos que estar relajados de que nunca va a ser el espíritu ni mío ni de la comisión, así como el 543 de memoria. El 543, en relación el 780 con el 545. ¿Va a ser una comisión la que va a hablar? Sí, es con comisión, pero la comisión es para transparencia, para evitar la subjetividad. Pero si nosotros creemos en usted. Yo también creo en mí. La profesora, por ejemplo, puede preguntar, hábleme acerca del dominio. La pregunta puede ser, concepto del derecho real de dominio, característica. Pregunta 2, accesión de fruto. ¿Y si uno se bloquea? Tiene que desbloquearse. Tiene que autorregularse. No, por eso vamos a ensayar el sábado. Si respondo y es entendible, un 4. ¿Qué cosa? Ya, sigamos, no nos distraigamos. Ya, quedamos en el 1907, ¿cierto? Sí. Ya. 1909 y después 1911 y siguiente, por favor. Artículo 1909. Veamos el 1909. El que cede a título oneroso un derecho de herencia o legado sin especificar los efectos del que se compone no se hace responsable sino de su calidad de heredero o legatario. Ya, efectos de que se compone cosas, ¿cierto? O lo que está compuesto, no se refiere a efectos como el concepto de efectos que nosotros conocemos, de lo que consta. Ya, siguiente. 1910, si el heredero se hubiera aprovechado de los frutos o percibido créditos o vendido los efectos hereditarios, será obligado a reembolsar su valor al cesionario. El cesionario, por su parte, será obligado a indemnizar al cedente de los costos necesarios o prudenciales que haya hecho el cedente en razón de la herencia. Cediéndose una cuota hereditaria, se entenderá cederse al mismo tiempo las cuotas hereditarias que, por el derecho de acrecer, sobrevengan a ella, salvo que se haya estipulado otra cosa. Se aplicarán las mismas reglas al legatario. Ya, el derecho de acrecer es una institución del derecho sucesorio, ya de acrecer. También hay otras instituciones como el derecho de transmisión y otras que van a ver en derecho sucesorio. Ya, eso no lo vamos a preguntar, pero es bueno que lo conozcan, el derecho de acrecer. Artículo 1911. Se cede un derecho litigioso cuando el objeto directo de la cesión es el evento incierto de la vida, del que no se hace responsable el cedente. Se entiende litigioso un derecho para los efectos de los siguientes artículos desde que se notifica judicialmente la demanda. 1912. Es indiferente que la cesión haya sido a título de venta o de permutación y que sea el cedente o el cesionario el que persigue el derecho. 1913. El deudor no será obligado a pagar al cesionario sino el valor de lo que éste haya dado por el derecho cedido, con los intereses desde la fecha en que se haya notificado la cesión al deudor. Se exceptúan de la disposición de este artículo las cesiones enteramente gratuitas, las que se hagan por el Ministerio de la Justicia y las que van comprendidas en la extenuación de una cosa que el derecho litigioso forma parte o accesión, exceptuándose asimismo las cesiones hechas. 1. A un coheredero copropietario por un coheredero copropietario de un derecho que es común a los dos. 2. A un acreedor en pago de lo que le debe el cedente. 3. Al que goza de un inmueble como poseedor de buena fe, usufructuario o arrendatario, cuando el derecho cedido es necesario para el goce tranquilo y seguro del inmueble. Ya, entonces, estamos hablando de
la tradición del dominio y otros derechos reales sobre inmuebles, ¿cierto? Inscripción en el conservador de bienes raíces. Después decíamos, ¿cierto? Uso, habitación, y después hablábamos de la tradición del derecho real de herencia. Y después tradición de derechos personales o créditos. Después la tradición, ¿cierto?, de los derechos litigiosos. Y luego los efectos de la tradición, que vamos a empezar con eso el jueves. Pero así como hablábamos de los efectos de la nulidad, teníamos que distinguir, los efectos de la tradición también vamos a distinguir. El tradente no es dueño de la cosa, el tradente es dueño de la cosa, ¿ya? Y ahí, después de ver, ¿cierto?, los efectos de la tradición, vemos la tradición y con la condición, ¿cierto? Luego, acabamos con la tradición y hacemos una alusión a este modo de adquirir que es sucesión por causa de muerte, que si bien es cierto van a ver en Civil 7 en profundidad, hoy día vamos a conocer como modo de adquirir, que vamos a adquirir el derecho real de herencia. Entonces eso lo vamos a ver el jueves. Y el sábado, el jueves vamos a alcanzar también, vamos a empezar a ver posesión y prescripción. Por lo tanto, es imprescindible que ustedes lean todos los artículos de tradición, todos los de accesión, todos los de ocupación. ¿No te puedo creer? Ya, que lean todos los artículos de tradición. Creo que igual sería conveniente que nos dé el temario griego, porque son 22, como eran santos. El jueves entonces les vemos como el temario acotado, pero en el fondo es todo. Sí, pero... Lo que pasa es que es todo, pero ustedes tienen que leer, estudiar y preguntar las dudas. Porque el explicar las dudas entre todos y todas hace que uno integre mejor la materia. Pero ¿cuál sería un tipo de pregunta? Por ejemplo, ya. Todo. No, supongamos, ya, refiérase al contenido pasivo del dominio y tradición de derechos litigiosos, ya, por ejemplo. Son amplias, sí. No es algo así, por eso les digo, no es así como artículo 571. Ahí la podemos convencer, entonces. ¿Hay espacio al cantinflas? ¿Podemos chamullar? No. En la exposición del día sábado me dijo que hablara de la